Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy continuamos ya terminando nuestro curso de profecía bíblica con las diferentes interpretaciones desde el punto de vista futurista y desde el punto de vista histórico que nos permiten tener una apreciación un poco más globalizada del tema de la profecía bíblica. Yo pensaría que para el próximo sábado, dentro de 8 días, que nos cae 11 de diciembre, estaríamos ya culminando nuestro curso de profecía bíblica y pararíamos durante el resto del mes de diciembre hasta mediados del mes de octubre, en donde estaremos dando inicio a nuestro siguiente seminario sobre demonología. Es importante agradecer a todos aquellos que nos han estado acompañando de manera ininterrumpida durante este casi año y medio, hablando del tema de profecía bíblica. Aquellos que directamente han escrito al correo electrónico, aquellos que han hecho comentarios que aportan al crecimiento como comunidad, como iglesia de Cristo. Bueno, sigamos entonces adelante, clamando al Padre Celestial para que sea su palabra y su Santo Espíritu que nos guíe en este caminar y estudiar su palabra, de escudriñar su palabra, para conocer de alguna manera a través del Espíritu Santo cuál es su voluntad, conocer su carácter, establecer qué es lo que Dios espera y desea de nosotros a través de la profecía bíblica. Padre, en tus manos queremos encomendar, Señor, nuestro tiempo, nuestro encuentro, todos aquellos que estamos reunidos, todos aquellos que estamos en el estudio de tu palabra. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Cuando veíamos hace poco el tema de las dos bestias y veíamos pues los enfoques que habían desde el punto de vista histórico, recordábamos que la primera de las bestias, según el enfoque, era el Imperio Romano como tal, y la segunda bestia hacía referencia, de acuerdo a muchos historiadores, a que se trataba del emperador Nerón. De hecho, recorrimos las letras del nombre de Nerón César, desde el griego, que al convertirlas en representación numérica del hebreo, su suma daba 666. De igual manera, lo comparamos con el nombre de Nero César en latín y haciendo una conversión similar de unos valores numéricos de acuerdo al hebreo, volvía y nos daba 616. Y esto generaba de pronto un error en la transcripción bíblica, en la adaptación lingüística entre el griego y el latín. Entonces existía una corriente que sostenía que el número no era 666, sino 616, 616. Pero nos limitamos simplemente a exponer algunas de las corrientes más representativas en este tema. Ya cada uno en su relación personal con Dios se encargará de dar claridad y de establecer realmente cuál es la condición. Recordemos que la palabra se revela a sí misma. No hay interpretación particular de la profecía bíblica. Y que tenemos la profecía bíblica más segura, la palabra de Dios. Continuemos. Hay un elemento en Apocalipsis que llama mucho la atención, y es que desde el punto de vista histórico se hablaba de que la marca de Dios, los que iban a estar marcados, seleccionados, eran personas que tenían una marca en su frente y en su mano. Es muy importante que históricamente aquellos que eran judíos ortodoxos mantenían unos rollitos de papel
con apartes de la palabra allí escritos y los mantenían en su frente como en unas cajitas y lo mantenían también en su mano para tener grabada la palabra de Dios en su mente y en su cuerpo. Entonces, estas personas, judíos, reitero, ortodoxos, que tenían esta marca, la palabra de Dios en su mano y en su frente, eran discriminados por el mercado y la mercadería romana. En el tiempo en que fueron perseguidos, se encontraba que los que tuvieran esa marca no eran bien atendidos, no eran debidamente recibidos desde el punto de vista económico y financiero, sino solo los que tuvieran la marca del César, los que tuvieran la marca del emperador, los que eran marcados de alguna manera por su representación de Dios o por su fe a Dios, eran discriminados. Y allí pues encontramos el sentido que se le da desde el punto de vista teológico al tema de la marca del diablo y la marca de Dios. Adicionalmente, hay un planteamiento bien interesante sobre el tema del anticristo. ¿De dónde viene este planteamiento? Ya que solamente Juan es el que nombra esta palabra como tal, anticristo, y solo lo hace en dos ocasiones. Una vez lo hace en primera de Juan y la segunda vez está en Apocalipsis. De resto hay muchas descripciones que encajarían con el anticristo, pero no es llamado anticristo como tal. Entonces vamos a empezar a escudriñar un poco sobre este tema del anticristo, de dónde viene, a qué hace referencia desde el punto de vista histórico. Es muy importante que tengamos presente que a pesar de que todos los libros bíblicos, todos los libros de la Sagrada Palabra de Dios, bien en la versión protestante, que tiene 66 textos, o bien dentro de la versión católica, que tiene 73, todos los libros hablan de profecía, salvo, ya habíamos visto, dos de ellos, que eran una de las cartas personales de Pablo, creo que era Filemón, y en Cantar de los Cantares. De resto, todos tienen profecía bíblica, pero llama la atención de una manera muy exacta, muy importante, el tema de que la profecía descrita en Génesis respecto de las 10 plagas, la profecía descrita en el libro de Daniel y la profecía establecida en Apocalipsis son tremendamente similares, con un planteamiento adicional, y es que Daniel pareciera ser el puente entre ambas profecías, es decir, entre Génesis y Apocalipsis. De hecho, hay una descripción que se da en Apocalipsis y que encaja perfectamente en la profecía de Daniel, y es respecto a una bestia que era pues bastante grande y bastante fea, si cabe el término, a pesar de lo subjetivo, sobre esta descripción de esta bestia. Miremos, por ejemplo, lo que establece Apocalipsis 13:2, que era más o menos donde nos habíamos quedado, donde se establece esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Lo encontramos allí en Apocalipsis 13:2, y de igual manera, miremos qué era la visión que tuvo Daniel, cuál fue la revelación que se le dio a Daniel sobre estos tres animales, que tenían una representación clara y contundente en el libro de Daniel. Y cuando hablan de el león, se hace referencia históricamente al imperio babilónico.
no solo conocido por la ferocidad de su ejército, sino porque una de las características de sus grabados más relevante, más especial, ha sido el león. De otra parte, tenemos el oso, el cual, pues a través de la historia, se ha identificado con el imperio medo-persa y los medos y los persas por separado. ¿Por qué con ellos se identifica? Por esa avidez, ese apetito desmedido por la conquista, por conquistar, por poseer las tierras de otros. Y por último, la visión sobre el leopardo, que hace referencia y se equipara históricamente con el imperio griego, el cual era caracterizado por su habilidad, su agilidad, su sagacidad para la conquista de los pueblos. Entonces, miremos cómo Apocalipsis y Daniel se van entremezclando allí, se van generando un puente. Les decía que servía de puente entre Génesis y Apocalipsis, porque muchas de las 10 plagas de Egipto se van identificando con las 7 plagas de Daniel y con las 7 plagas que se desatan en Apocalipsis. Ya habíamos hablado y habíamos estudiado cada una de ellas dentro del enfoque, dentro del contexto histórico y futurista que representaban. Entonces, miren cómo este puente nos va sirviendo de conexión entre ambos. Es así como este puente de Daniel, de acuerdo a muchos historiadores, lo que hacía era identificar plenamente lo que representaba el Imperio Romano para el pueblo judío. Y es donde empieza a cobrar un poco de sentido esta unión entre las 3 profecías. Ahora bien, mencionábamos el tema del anticristo. Ese tema del anticristo, les decía que no se menciona muy a menudo en la palabra de Dios, y que solamente hay 2 referencias donde el nombre anticristo como tal es utilizado. La primera de ellas la encontramos en primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, y la segunda referencia la encontramos en la segunda epístola de Juan. Recordemos que Juan tuvo 3 epístolas antes de Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan. Entonces, y estas citas que utiliza Juan de anticristo, simplemente de una manera muy globalizada, están enfocadas a determinar que hace referencia a personas o a un ser o a un individuo que está en contra de los principios de Dios y los principios de Jesucristo. Y esto pues genera un ambiente un poco denso para los creyentes. Entonces el anticristo es aquel que va generando falsedad sobre Jesucristo, aquel que va generando cizaña sobre la acción, la vida y la razón de ser de Jesucristo, sobre el plan de Dios. Es lo que muchas personas podrían llamar un sacrilegio sistemático de Jesucristo y del reino celestial. Entonces, miremos qué es lo que pasa. Cuando hablamos de primera de Juan, básicamente lo encontramos allá en el capítulo 2, entre el versículo 18 y el 22, encontramos que este anticristo es aquel que manifestaba abiertamente que no había Cristo y que de alguna manera negaba la presencia y la obra de Cristo. Entonces lo que vemos es que allí hay un contexto en el cual se establece que esta figura del anticristo no es más que aquel que hace una negación sistemática de
Dios el Padre y de Dios en Jesucristo, de Dios encarnado en Cristo. Y por ende se genera una negación de la obra del Espíritu Santo. Recordemos a quién oramos, a Dios, en nombre de quién, de Jesucristo, y en virtud de quién, del Espíritu Santo. Entonces, allí encontramos claramente este planteamiento y esa disertación. Aquel que es negador o que niega la obra del Espíritu Santo por Cristo en virtud del el deseo del Padre, del plan de salvación del Padre. Por el contrario, la cita de segunda de Juan 1:7, se establece de que ese anticristo en el momento histórico de la reacción ya estaba presente, ya estaba entre todos los habitantes en ese momento histórico, en ese momento de la escritura, de la epístola de Juan. No hay un nombre propio, no hay una descripción exacta, no hay un referente bíblico que nos permita establecer con certeza de quién nos está hablando cuando nos habla del anticristo. Por el contrario, sí hay muchas especulaciones y muchas corrientes de quién es el anticristo. De hecho, la empresa del cine, la empresa hollywoodense, ha hecho una serie de referencias y han tratado de identificarlo como una persona específica. Básicamente hay tres corrientes dentro de las especulaciones que se dan sobre el anticristo. La primera, Jesús habla de este anticristo, de esta persona que viene a mentir y a desbaratar todo el plan de Dios. Y lo hace en el Evangelio de Mateo. Textualmente lo hace en Mateo 24, donde Jesús dice claramente, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta aquellos que fueron elegidos por Dios. Ahí hay una clara cita de parte de Jesucristo a la figura del anticristo. Entonces, es una visión que Jesucristo comparte con el pueblo para establecer de que a futuro iban a ser tremendamente engañados. ¿Por quién? Por alguien que iba a menospreciar, iba a desbaratar el plan de Dios a través de unas obras de mentira y de engaño, y que había que estar muy pendiente. Recordemos lo que dice allí en Mateo 24, que es donde está la descripción del fin de los tiempos. Es una persona que incluso aquellos que se suponía eran elegidos por Dios, que se suponía tenían una fe sólida, iban a ser engañados. Qué tremendo. Por eso la palabra dice, entre muchas otras, que aquel que crea que está firme, fíjese, de no caer. La palabra no dice el que está firme no cae. Pero el que cree que está firme, fíjese de no caer. Y por eso la importancia en este momento actual de escudriñar la palabra de Dios. Porque muchas corrientes alternas que hablan de espiritualidad, no de espiritismo, sino de espiritualidad, engañan a las personas. Y como decíamos en la introducción, de acuerdo al texto de Pedro, tenemos la palabra profética más certera, más sensata, más confiable. Y de igual manera, tenemos allí en Pedro el planteamiento claro y contundente de que la profecía bíblica no es de interpretación particular. No es de interpretación particular. No es que a uno le da profecía y a otros no. No. Ojalá, la Biblia tenemos la palabra profética más segura.
¿Dónde? En la Biblia. Recordemos que la palabra de Dios se revela a sí misma. Pero no podemos pensar que vamos a leer la palabra de Dios como si estuviéramos leyendo un libro de Gabriel García Márquez. No. O leo el principio y el final y ya me leí el libro. No. La palabra de Dios se lee y se estudia en oración, en convicción, en amor al Padre. Y es el Espíritu Santo quien se encarga de revelarnos cuál es el mensaje de Dios para su pueblo. Hay una segunda interpretación de este anticristo y es muy aceptada hoy en día, aunque la palabra, insisto, no lo describe de esa manera tan detallada, pero mucha gente habla, de acuerdo a algunos planteamientos que hay en Apocalipsis, que se trata de un ser, un hombre que va a adquirir un tremendo poder político, social y económico y se va a hacer llamar a sí mismo Dios. Hay una cita frente a esto en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, en la segunda epístola de Pablo al pueblo de Tesalónica, en el capítulo 2, en donde se establece, primero, hace referencia antes de la venida de Cristo, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Entonces allí están hablando de una persona específica, pero no dan detalles. ¿Cuántos locos, cuántos psicópatas en los últimos, no sé, 500 años se han proclamado, han sido autoproclamados como Dios? Es tremendo. Entonces, Dios no puede haber sino uno. No más. No más. No más. La tercera identificación que se hace dentro del argot popular de estos temas, directamente allí en Apocalipsis 13, versículos 7 y 8, se hace referencia a que el anticristo es una bestia que va a asumir ese rol para destrucción de la humanidad. Veamos qué dice la cita. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra todo el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar a todo el pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. Esas son pues las tres referencias que hay sobre este personaje del anticristo, pero reitero, no existe ninguna descripción exacta. Luego, no es posible, al menos desde el punto de vista bíblico y profético, establecer una persona en particular o decir, mira, el anticristo es este, a pesar de que les mencionaba el tema de la marca de la bestia, haciendo referencia al Imperio Romano, a pesar de que allí se han tratado de acomodar o de ajustar muchos personajes, incluso en contra de la Iglesia Católica Romana. Algunos dicen, no, es que el anticristo es el Papa, porque cuando uno suma las letras Vicarius Filet Dei, el representante del Hijo de Dios, se suma 666. Ese es el anticristo, tiene la marca. Es una explicación un poco forzada. ¿Sí? Algunos dicen que Hitler, Adolf Hitler, fue el anticristo. Y hacen esta citación, porque si nosotros cogemos y le damos
a la A el valor de 100, a la B el valor de 101, a la C el valor de 102, etcétera, etcétera. Cuando sumamos el nombre de Hitler, su resultado final es 666. Algunos dicen que el anticristo era Ronald Wilson Reagan, porque cuando sumamos son 3 nombres que las letras que conforman cada uno de los nombres tiene 6 letras. Entonces allí se formaría claramente el nombre de la bestia 666, se establecería la marca de la bestia. Bueno, ya por lo pronto, como les decía, vamos llegando al final de este seminario. Yo esperaría para el próximo sábado, que cae algo así como 11 de diciembre, estar terminando y cerrando ya este ciclo para tomarnos un break. Vamos a terminar de ver la caída de Babilonia y la nueva tierra, la promesa de un nuevo sol y un nuevo amanecer, una nueva tierra, conforme lo establece Apocalipsis. Y con esto estaríamos concluyendo el seminario de profecía bíblica. De manera que, bienvenidos, los esperamos, que el Señor les guarde y esté con ustedes hoy y siempre. Un feliz fin de semana